a dar inicio, ¿no? A la clase. Entonces, como les decía, estoy un poquito afónica, entonces me ayudan en la participación, ¿no? Para que así no nos quedemos de pronto. Bueno, entonces tenemos vamos a mirar la unidad 1, que son como la parte ustedes vieron conmigo exportaciones, importaciones, comercio internacional. ¿Sí? Eso es como un complemento a lo que ya vieron, ¿sí? Entonces, manejando como es el mercadeo internacional, como dice la materia, ¿no? Gerencia de mercados internacionales, nos habla cómo, primeramente, cómo se puede formar una empresa a nivel internacional, ¿no? Ya teniendo un negocio establecido, empezar la formación de ese negocio, identificar hacia dónde nosotros vamos como empresarios, como ya de exportación o de importación, en base a ese comercio internacional, hacia dónde nos vamos a dirigir o qué tipo de negocio lo queremos establecer. Entonces, la unidad 1 nos habla de fundamentos de los negocios internacionales y tenemos varios conceptos, ¿no?, que aparecen dentro de su módulo, esos conceptos, que nos dicen cuál es el ámbito nacional, o sea, cuando algo corresponde a la órbita del gobierno central nacional de un país. Ese es el ámbito nacional, ¿no? Solamente aquellas empresas que están dentro del país se llama ámbito nacional. Cuando algo quiere referir en su módulo a una empresa que está dentro del país, se llama ámbito nacional. Negocios internacionales son pues las transacciones ya privadas y gubernamentales que involucran ya a 2 o más países. Entonces implican ventas, inversiones, transporte, todo lo que nosotros habíamos mirado en exportaciones, ¿no? O sea, eso ya hace parte del negocio internacional. No importa que así Colombia esté exportando con un solo país, por ejemplo el Ecuador, ya que son países cercanos y son similares. Entonces, eso lo llamaríamos dentro de los negocios internacionales. En el ámbito nacional, a esto ya es lo mismo, ¿no? Y los negocios internacionales, hablamos de esa parte, ¿no? Del ámbito nacional y del negocio internacional. Naciendo de ahí lo que es la competencia global, ¿no? La competencia global se define entonces como la competitividad empresarial para lograr una rentabilidad, igualdad entre los mercados. Entonces, lo que se busca con la competencia global es la rentabilidad de igualdad, ¿sí? Esta rentabilidad, lo que les hablaba en las anteriores clases, ¿no?, que habíamos mirado, nos da una reducción de costos a nivel mundial, es decir, para poder exportar se necesita reducir costos. ¿Y cómo lo reducimos esos costos? Pues entre mayor volumen sea la capacidad de su producto o tenga mayor volumen, los gastos pues van a ser menores, ¿no? Entre más volumen tenga para exportar un producto o importar el producto, ¿no? Entonces el volumen va a ser menor. La reducción de costos va a ser menor, ¿no? Entonces, la producción nacional y eso hace que la producción nacional se pueda generar de manera global. La eficiencia económica se puede definir como la cual el sistema económico utiliza pues, recursos productivos a fin de satisfacer esas necesidades. Entonces, esos recursos productivos puede ser que los traigamos del extranjero, pero es necesario para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, ¿no?, o de todos los consumidores. Ese concepto en materias de producción utiliza factores de producción en combinaciones de menor costo, consumo, asignación de gastos que maximicen la satisfacción del consumidor. Entonces,
Sí, si bien es cierto, decimos que estos recursos productivos, ¿no? Que necesita el país, ¿no? Por ejemplo, nosotros no fabricamos autos, no fabricamos aviones en Colombia, ¿no? Pero son necesarios. Entonces, es necesario importar esos productos para satisfacer esas necesidades. Pero obviamente que la exportación debe ser pues a un menor costo, para que así pues sea asequible el producto a todos, ¿no? Entonces, antes recuerdan que el tener un auto ya era un lujo, ¿no? Ahora es una necesidad. ¿Por qué? Porque ya se ha vuelto que ya, y lo mismo cuando iniciaron los celulares, ¿recuerdan? Los celulares, algunos solamente tenían el celular porque era un costo, era un lujo tener un celular, ahora todos tienen celulares. Entonces miren que entre más sea el volumen de producción, pues los costos van a ir disminuyendo y así podemos satisfacer al consumidor. ¿Sí? Esa es una eficiencia económica. ¿Sí? Y la competencia global nos lleva a una rentabilidad de igualdad de las empresas, pero reduciendo sus costos a nivel mundial. Entonces, con eso podemos exportar, podemos importar. Si los costos son muy altos, digamos en Colombia, por ejemplo, tenemos nosotros productos que exportamos como las frutas, hortalizas, ¿sí? Que es lo que más exportamos, el café, de ahí también la panela también se exporta. Se está exportando a México, ¿no? Para la realización del tequila. Pero entonces, la idea es que hay que reducir esos costos. Sino de lo contrario, si tenemos un producto muy alto, un alto precio, los otros países no van a comprar nuestro producto. Entonces, el reducir costos es que producir en mayor cantidad para que los costos sean menores. ¿Sí? Esa es la competencia global. ¿Claros, muchachos, hasta ahí de estos conceptos? Preguntas. Profe, que por favor nos ayude dando el ingreso a unos compañeros, entre ellos está Natalia. Listo, ya está. ¿Preguntas tienen? Entonces, eso es lo que nos dice la parte de lo que son los conceptos, ¿no? Entonces, tenemos que tenerlos claros para poder mirar la parte de gerencia de mercado internacional. Tenemos entonces dentro de la unidad 1, que son fundamentos de los negocios internacionales, ya mirando los conceptos generales, el tema de naturaleza de los negocios internacionales. Entonces, en el campo de los negocios internacionales, este tema, para determinar cuál es la naturaleza, si nosotros ya tenemos claro que vamos a ser exportadores, ya miramos todos los pasos para la exportación y demás, ya tenemos que establecer a qué naturaleza de negocio nosotros vamos a elegir, ¿sí? Entonces, en este tema vamos a mirar el campo de los negocios internacionales. Entonces, los negocios internacionales comprenden una enorme y cada vez mayor proporción de los negocios mundiales totales, ¿sí? Hoy en día existen cantidad de negocios internacionales. Entonces, el que un país no tenga un negocio internacional o que las empresas no tengan negocios internacionales, pues no hay una competencia global. Entonces, la mayoría de las empresas, sean grandes o pequeñas, venden sus productos o reciben provisiones de países extranjeros, ¿no? Aunque sean pequeñas empresas, van a recibir
provisiones o insumos de países extranjeros, compitiendo así con productos o servicios procedentes del exterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así van a ganar pues, competencia a nivel mundial y reciben pues las provisiones, ¿no? Si de repente no tenemos un insumo y tenemos que traerlo del extranjero, entonces tenemos que buscar ese producto, ¿no? Ustedes ya saben los pasos para la importación, ¿no? Ya sí podemos competir con los productos procedentes del exterior. De lo contrario, no quedamos, no podemos competir, ¿no? Se puede llegar, no a la quiebra, sino que quedamos como estables un negocio. ¿Sí? Por eso es importante el innovar, ¿no? El traer algo diferente, ¿no? Por ejemplo, ahorita que vamos a la parte de lo que va a haber nuevamente los carnavales, dicen, ¿no? Entonces me imagino que van a haber extranjeros y personas que van a venir a nuestra región, ¿no? Pero siempre las empresas y los negocios, sobre todo las artesanías, pues de innovar, ¿no? Traer, aparte de que tenemos nuestro producto, que es el barniz, pero innovar con cosas diferentes, que le den un valor agregado, ¿ya? De pronto de materia prima de otros países que pueden ayudar a mejorar la calidad de nuestro producto. Entonces, eso logra la competencia entre estos productos procedentes del exterior. ¿Sí? Y las empresas que incursionan en los negocios internacionales deben adoptar modalidades de negocio, como pues lo que hablamos de exportación e importación, y por lo tanto se afectan pues, las operaciones funcionales de las funciones empresariales como la comercialización. Cuando hablamos de exportación y de importación, pues obviamente hay una afectación, ¿no? En la situación del país. Puede aumentar como disminuir, depende de cómo existe la comercialización. Entonces, pueden afectar esas operaciones, ¿no? Si no hay exportación y no hay importación, ¿qué pasaría? Pues el país tendría un decrecimiento. Entraría pues en quiebra ese país. O de repente lo que está sucediendo en Venezuela, inmigración, ¿no? De la ciudad, de la gente, porque no, los productos son tan elevados los precios que los ciudadanos no pueden acogerse o no pueden comprar porque no son muy elevados, entonces necesitan salir a otros países para poder subsistir, de lo contrario, pues no podrían, ¿no? Entonces esa es la situación que está viviendo ahorita Venezuela. Entonces es importante la exportación y la importación dentro de un país. Bueno, no sé, ahí de pronto se miran, ahí lo voy a acercar. Dice, los objetivos que inducen a las empresas a emprender negocios internacionales. Uno de los objetivos, pues, es el incremento de las ventas, ¿no? Entonces, cuando una empresa ya quiere hacer parte del comercio internacional, entonces hay un incremento en las ventas. Aparte de que tenemos las ventas a nivel nacional, también hay un incremento de las ventas a nivel internacional. Entonces, la unión de esto nos vaya a dar una mayor rentabilidad, ¿no? Una mayor venta. La adquisición de recursos, porque si vamos a exportar o importar productos, necesitamos recursos, llámese maquinaria, llámese equipo, ¿ya? Necesitamos insumos, ¿no? Para aumentar el volumen de producción. Y la diversificación, es decir, si vamos a competir a nivel internacional con otras empresas, necesitamos diversificar nuestro producto. Así sea solamente un solo, ¿no? Pero hay que diversificar, darle un cambio al producto. No quedarnos con el que tenemos, sino mejorar su calidad. ¿Ya? Para reducir el mínimo de riesgo competitivo. ¿Sí?
Entonces, al diversificar el producto, vamos a reducir el riesgo, pues que no sea mínimo. De igual manera, cuando se exporta, recuerdan, les decía que si de pronto las empresas entran en crisis, una de las por lo que hemos vivido y de esta pandemia que aún estamos viviendo, ¿no? Es la crisis económica que existe, ¿no? Entre las empresas, pero que se ha buscado de una u otra manera salir adelante, buscar otras alternativas. Entre ellas está la exportación. Entonces, eso se reduce un poco el riesgo de pronto de un riesgo competitivo mínimo, se reduce que exista pues una quiebra o de pronto de la empresa, ¿no? Porque solamente se dedica, me refiero a grandes empresas, ¿no? Que se dedica solamente a la parte nacional y no a la exportación. Entonces, de repente, si no existe como esa adquisición económica por parte de los consumidores nacionales, pueden entrar en quiebra estas grandes empresas. Por eso es necesaria la exportación. ¿Sí? Preguntas hasta ahí. O aportes. Profe, un aporte. Gracias, Juan. Dígame. Profe, ahorita, por ejemplo, Colombia por el mercado se ha internacionalizado. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas ahorita o unas empresas que han traído, como usted dice, materias primas del exterior y las empresas aquí que... Sí, Juan, se fue el audio, qué pena. Juan, otra vez. Juan, prende el micrófono, por favor. ¿Alguien más quiere participar? No le escucho, profe. Sí. ¿Alguien más quiere participar? Juan Botina, ¿sí me escucha? Estaba participando Juan, ¿no? Pero no sé qué pasa a mí. Ahí sí me escuchan, ¿no? Todos. Pronto les hablo un poquito bajo, pero bueno, estamos. Entonces, eso haría que la competencia, ¿no? De los negocios internacionales. Bueno, acá hay otros factores. La razón de crecimiento de los negocios internacionales, que es casi lo mismo, pero bueno, se repite en el módulo, ¿no? El rápido incremento de la expansión tecnológica. Entonces, es decir, la demanda tecnológica que tengamos, como les decía, nosotros no somos productores, no hay fábricas aquí de computadores, no hay fábricas de aviones, no hay fábricas sí, de procesos de productos que son más especializados, ¿no? No hay fábrica de relojes. Entonces, todo lo traemos del extranjero, importamos. Bien sea para ensamblar el producto, ¿sí? Traemos equipos para ensamblar el producto y eso hace que también se incremente la demanda, ¿no? De las transacciones comerciales y a nivel internacional. Entonces, a eso se refiere el rápido incremento y la expansión de la tecnología. Si nosotros no importáramos, no tendríamos el último celular de cualquiera de las marcas, no lo tendríamos aquí, ¿no? Entonces, es necesario por eso la importación, porque eso genera demanda y consumo. Mucha gente que está pendiente dice, no, yo quiero el último celular, yo quiero el último carro, último modelo, no sé, sí, entonces están pendientes a ese consumo, ¿sí? Y eso ayuda a que tenga un crecimiento y se genera demanda y mayor número de transacciones comerciales a nivel internacional.
Otras razones para el crecimiento es la liberación de movimientos transfronterizos. Entonces, los tratados de libre comercio que hemos mirado en las anteriores clases hace que sean menos las barreras gubernamentales para el movimiento de productos, de servicios, que permite que las empresas aprovechen a esas oportunidades internacionales, ¿sí? Implementándose, por ejemplo, las franquicias, ¿no? También, que son liberación de movimientos transfronterizos que ayudan a que las pequeñas empresas puedan ser parte a través de una franquicia, ¿sí? Productores de café, los pequeños productores de café, también a través de franquicias, para que así pueda existir esos movimientos transfronterizos. Y el logro de acuerdos institucionales de apoyo. O sea, los acuerdos son realizados por empresas y gobiernos, facilitando el flujo de bienes y reduciendo el riesgo. El logro de esos acuerdos institucionales, a través, recuerdan, les decía que el Ministerio de Industria y Comercio es a quien que aprueba esos acuerdos internacionales. Y eso ayuda a que exista también, o se libere un poco esas barreras que tenemos para hacer esos negocios internacionales, ¿no? Para tener una empresa en otro país, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos acuerdos nos ayudan a esa parte. Preguntas, chicos. ¿Sí me escuchan todos? Tania Delgado, ¿quería decirme algo? Profe, Sí, profe, sí se le escucha. David, cuénteme. profe, digamos, por ejemplo, para nosotros importar cualquier tipo de artículos, puede ser tecnología como tal. O sea, o sea, ¿dónde uno puede ver el nivel de arancel que se puede manejar o sea, qué porcentaje de arancel hay en ese nicho? ¿Cómo qué porcentaje de qué? ¿De precio? ¿De qué? ¿De calidad? No, o sea, digamos, por ejemplo, uno posiblemente pueda tener ya el proveedor, ¿no? En el país como tal, ya se realizaría pues sea marítimo o aéreo la importación, pero ¿qué arancel, o sea, o no sé si qué impuesto hay que pagar aparte del IVA para que pueda ingresar acá como tal? Recuerdan que nosotros miramos eso en importación, ¿no? O donde, sí, pero no recuerdo es donde, o sea, donde uno puede como consultar esa parte, ¿no? De los aranceles. Ya. Nosotros toda esa parte de los aranceles lo habíamos hecho con las aduanas, ¿no? Que manejábamos la parte de arancel. Y también para saber si podemos traer un producto del extranjero en mayor cantidad, también los acuerdos internacionales tenemos que mirar, ¿no? Esa parte. Donde nos Profe. dicen los acuerdos internacionales, donde nos explica con qué país tenemos Colombia para que los aranceles sean menos o un arancel de cero. ¿Quién Profe, más? una pregunta. Sí, Juan. Profe, usted nos habló algo muy importante y que yo lo necesito realizarlo. Es que usted me dijo que las muestras que uno podía llevar a otro país se podría pasar o sea, fácil, ¿no? Como muestras. Sí. Quisiera saber ese punto porque de pronto sí se puede pasar o donde hay un problema de muestras de pronto en diferentes países. Depende de lo que uno mande. Bueno, ahí tendría que primero pues revisar la norma ISO, que se la voy a anotar aquí, la norma ISO 9001, donde nos dice qué productos podemos exportar o importar, ¿no? Y qué normas, ¿no? Sanitarias, fitosanitarias, dependiendo, ¿no? De igual manera también, aparte de las normas ISO, tiene que mirar también, como le decía a Juan David, ¿no? Los tratados de libre comercio,
Bueno, en las normas ISO les va a decir, ahí se la anoté, los productos que se puede importar, exportar. Hay ciertos productos que no se pueden, hay otros que sí. Y como muestra, a usted no le cobran arancel, porque es como muestra, siempre y cuando no pase los $2,000 su producto. ¿Sí? Si no pasa los $2,000, no le cobran. ¿Sí, Juan José? Sí, profe, muchas gracias. Ajá. Entonces ahí le anoté y de igual manera, si no pasan los $2,000, no le van a cobrar. Como muestra. ¿Ya? Bueno. Sí está claro, ¿no, David? Sí, señora. Listo. Entonces, tenemos acá, a ver, la exportación e importación, este tipo de actividades suelen ser transacciones pues, económicas internacionales más importantes de un país. Ahí pues hay unas clases de negocios que se llaman, con ustedes también creo que miramos los negocios intranacionales, ¿no? Internacionales, ¿no? Hace referencia a esos negocios que solamente se dedican a exportar o importar el producto, nada más, ¿no? No lo fabrican, sino que se dedican a esa parte, exportación o importación del producto. ¿Sí? No hay operaciones en otros países, entonces son internacionales. Y se denominan también tangibles, ¿sí? Las importaciones, cuando se hace exportación, importación de mercancías, pues que son tangibles. Y esto es obvio, pues las intangibles, pues los servicios, ¿no? Exportación, importación de servicios. También aparte de los negocios, dentro de los negocios internacionales están las inversiones, ¿no? Las inversiones en el extranjero, aparte de importación e importación. Entonces, la inversión en el extranjero supone la propiedad de bienes en el exterior a cambio de un rendimiento financiero. Entonces, por ejemplo, David se compró un apartamento o una casa en Nueva York. Esa es una inversión extranjera, ¿no es cierto? Y a cambio de eso, él tiene un rendimiento financiero. Por ejemplo, que la renta o que la venda, hay un rendimiento, ¿no? Lo mismo pasa cuando vamos a tener otra empresa también en el extranjero. Entonces, eso se refiere a inversión. La inversión puede ser de dos formas, ¿no? Una inversión directa o indirecta, o extranjera. Se llama, ¿no? Inversión directa e inversión extranjera. Y aquí les faltaría, pero ahí en su módulo no está, yo lo copié tal cual, que es la inversión indirecta en el extranjero. Entonces, bueno, la inversión directa hace referencia a lo que les decía, ¿no? Como el ejemplo de que David pues, se compra un apartamento, una empresa, bonos, acciones no sé, en el extranjero, y eso le va a llevar un rendimiento financiero. Eso se llama también inversión extranjera. La inversión indirecta es cuando usted a través de una empresa de pronto no tiene el conocimiento, ¿no? Entonces hay empresas que lo asesoran para la compra de bonos, la compra de la parte, sí, de bien raíz, ¿no? Todo eso les va asesorando. ¿Sí? Como está, por ejemplo, la bolsa de valores, es también, ¿no? Hace parte de esas asesorías que hacen para invertir, ¿sí? Pero aparte también hay empresas que se dedican, ¿no? A que exista esas inversiones en el extranjero. A esas empresas se les llama fondo que se las voy a anotar acá, fondo de vínculo, ¿sí? Hace referencia entonces a empresas que se dedican a asesorar. Y de pronto no tenemos el conocimiento, entonces dicen, no, bueno, David, ahí no le conviene a usted comprarse un apartamento en Nueva York.
Le conviene en Los Ángeles porque tal razón, ¿no? Porque están aumentando, bueno, en fin, cuestión que se puede presentar. Entonces, eso es como la parte de inversiones, ¿sí? Y tenemos también otra parte de los negocios internacionales que son las alianzas estratégicas. Las alianzas estratégicas pues, implica hacer acuerdos de gran importancia para la viabilidad competitiva de uno o varios socios. Entonces, alianzas estratégicas, como aparte de los acuerdos gubernamentales, está el joint venture. ¿Se acuerdan que yo les explicaba alguna vez? Joint venture, que son unas alianzas también estratégicas entre empresas para sacar un nuevo producto. Entonces, eso lleva también a mejorar la parte de internacionalización. Y aparte de eso, les explicaba en clases anteriores de joint venture, las alianzas horizontales, las redes internacionales, alianzas horizontales, verticales. Eso es lo que se requiere, ¿no? Con alianzas. Y la empresa es multinacional, también es otras definiciones operativas. Entonces, empresas que asumen una perspectiva global sobre los mercados y producción extranjera. Por lo tanto, considera mercados y sitios de producción en cualquier parte del mundo. ¿Qué son las empresas multinacionales? Entonces, son empresas que sus operaciones, aparte de que las tenemos a nivel nacional, también las tienen a nivel extranjero. Es decir, hay fábricas, digamos, tenemos una fábrica aquí en Colombia, de Vélez, por ejemplo, y tenemos una fábrica en el Ecuador de Vélez. Tanto la parte operativa como administrativa la encontramos en el Ecuador. ¿Sí? Eso es una empresa multinacional, que las operaciones se manejan de manera descentralizada. Y una compañía transnacional se refiere a una compañía de propiedad y bajo la administración de personas de diversas nacionalidades. Entonces, cuando hablamos de un negocio transnacional, se refiere que las operaciones solamente se realizan acá en Colombia. La fabricación del producto se realiza en Colombia, pero podemos distribuir el producto a través de franquicias, que es lo que más se usa, ¿no? Las franquicias para dar a conocer nuestro producto, pero la fábrica y la operación va a estar aquí en Colombia. Es decir, que si una persona quiere realizar negocios con una empresa, ¿sí? Tiene que venir acá a Colombia para realizar ese negocio, conocer el producto y demás, porque las operaciones solamente se realizan aquí, la parte operativa. ¿Sí estamos claros ahí? Que es una empresa multinacional y transnacional. Sí, profe. ¿Sí, David? Sí, señora, está todo perfecto. ¿Sí está claro? Bueno, un ejemplo. Profe, un ejemplo de empresa multinacional podría ser, por ejemplo, Coca-Cola. Creo que ellos tienen acá en Colombia y en todos los países, ¿sí? Las operaciones, ¿no? Sí, señora, sí. Eso sería así, un ejemplo, ¿no? De empresa Una multinacional. transnacional Perdón, ¿sí? puede ser ahorita lo que es, pues, o sea, en la parte nacional no, Postobón o Sara podría manejarse de esa manera porque son de diferentes, pues, o sea, lo que yo leía una vez, o sea, están en la administración pues de diferentes personal de diferentes nacionalidades como tales, como dice ahí. Entonces, sí sería un buen ejemplo.
Bueno, aquí cuando hablamos de compañía transnacional se refiere, como les decía aquí, ¿no? Las operaciones, por eso dice personas de diversas nacionalidades. ¿Por qué? Porque ese producto lo vamos a encontrar en otras partes, en otros países, pero la operación y la fabricación del producto solamente se realiza acá en Colombia, ¿sí? Entonces, a eso se refiere personas de diversas nacionalidades, porque vamos a encontrar el producto y el manejo por personas de diferentes nacionalidades, por eso lo que les decía, ¿no? Se utiliza mucho las franquicias. Pero como tal, la operación, es Por decir, la ejemplo, fabricación del producto es aquí en Colombia. profe, ¿Sí? digamos, por ejemplo, ¿Viste? David, Ah, por David, perdón. ejemplo, Bancolombia tiene banco en Guatemala y en Eso. México, Ujú, entonces, pero con diferente nombre, pero es la misma razón social ujú. como tal, ¿no? Sí, Ese es en servicio, pero como tal. del servicio. Ajá. Entonces, por ejemplo, digamos, también está en España, Bancolombia, ¿no? En Guatemala, en México, en Exacto, varios sí, países. en otros países está, o sea, Sí, lo hablaba más en Latinoamérica. sí, en Latinoamérica sí, pero está en otros países. Pero entonces, digamos, si usted vive en el extranjero y va a solicitar un préstamo, ¿no? Como extranjero, pero las operaciones centrales se realizan en Colombia. Usted puede ir, asesorarse allá en Bancolombia, llamar allá en Bancolombia de España o de Guatemala, pero todos los documentos que usted envíe para ese préstamo se lo van a enviar acá a Colombia para ver si lo aprueban o no lo aprueban. ¿Sí? O sea que las operaciones no son descentralizadas. A eso me Profe, refiero. profe, un Exacto. ejemplo. ¿Sí, Profe, Juan? un ejemplo son las empresas de confesiones. Por ejemplo, Ya. en Medellín hay muchas empresas de confesiones que exportan, digamos, a los Estados Unidos con la marca Marlboro u otras, pero ellas están aquí en Colombia. Uh-huh. Eso, muy bien. A eso, sí, así es. Bueno, si está claro entonces, esos es como son los ejemplos para que les quede más claro de lo que se trata una empresa transnacional y multinacional. Bueno, eso ya miramos. Bueno, entonces tenemos acá ejemplos que les doy, de ejemplos multinacionales y de ejemplos de empresas transnacionales. Entonces tenemos ejemplos de empresas multinacionales, pues Adidas, Honda y Burger King, ¿no? Burger King, perdón. Las Adidas es una compañía pues, que se inició en 1949, se dedica a la fabricación de calzado, ropa y otros productos vinculados al deporte. Pues esta nació en Europa, pero tiene varias sedes en todo el mundo, empleando a más de 55,000 personas. Miren que aquí dice empleando, es decir, que tiene sus operaciones en otras partes del mundo. Operan, no se realizan y fabrican el producto. ¿Ya? Esta se maneja como, es decir, la administración es descentralizada, las operaciones descentralizadas en los países donde se encuentra. Honda también es una empresa automotriz fundada por señor Honda y su socio, y sin embargo hoy tiene presencia también en China, en América, Medio Oriente, Oceanía, en Europa y en África. Honda, ¿no? Es decir, en estos países, aquí se los voy a dejar en negrilla, ahí realizan las operaciones también, es decir, fabrican el producto y la parte administrativa, por eso es multinacional. Burger King también, cadena de comida rápida, está en el Oriente Medio, en Europa, en África, Asia Pacífico, América Latina y el Caribe. Entonces también realizan la fabricación del producto y la administración. Sí, por eso es multinacional. Ahí que sí está claro, ¿no, chicos? Y las empresas ya transnacionales hace referencia, por ejemplo, PepsiCo, que produce y distribuye bebidas y aperitivos, es decir, PepsiCo es una empresa colombiana
de productos de bebidas, ¿no? Por una serie de operativos. Entonces, esta fabricación se encuentra aquí en Colombia, más no en otros países. Los otros países que tienen que hacer para tener PepsiCo a través de franquicias. ¿Listo? Bayer también, ¿sí? Bayer está en Alemania, ¿sí? También tiene filiales de farmacias en diferentes partes. Y Johnson Johnson, ¿no? También otra marca muy conocida que también la encontramos. Entonces, por ejemplo, Bayer tiene presencia en Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, pero a través de filiales de farmacias. No es que en Colombia vamos a encontrar una fábrica de Bayer, ¿no? No la encontramos. Hay filiales de la farmacia. Lo mismo Johnson Johnson. También están en diferentes países, pero no la vamos a encontrar su fábrica acá, ¿sí? Esa es la diferencia entre transnacional y multinacional. ¿Más ejemplos tienen, chicos? Entonces tengo participación de Juan Botina, de David Alarcón y Cristian Murcia, que tiene un punto. ¿Más ejemplos? ¿Carolina está? Carolina, denos un ejemplo. Sí, profe, sí estoy. Pero no habla, no se la ha escuchado No, profe, para nada. no. Usted sabe ser bien hablantilla, pero no se la ha escuchado. Profe, lo que pasa es que hoy se me está cruzando esto con el tema laboral, entonces pues, Ya. qué pena con usted, discúlpeme, pero sí estoy Ya. escuchando la clase, pero no, permítame, yo me concentro un poquito y yo participo, qué pena. Tranquila. A ver, otros chicos, a ver, Carolina, ¿quién más tenemos aquí? Todas empresas de tecnología como Apple, por ejemplo, Apple, Samsung. ¿Esa sería una multinacional o transnacional? Esas serían transnacionales porque acá en Colombia no hay la fábricas fabricación. de esos elementos como tal. Sí. Existe la franquicia, más no la... Sí, señora. Gracias, Cristian. Ingrid de la Rosa, ¿qué me dice? Profe, podrían ser Microsoft, también, ¿qué es? Apple. Y a ver, otro ejemplo, podría ser Google también, ¿Transnacional o multinacional esos ejemplos? multinacional. Esos ejemplos, a ver, espérenme. Entonces, tenemos de la parte de multinacionales, pues son empresas que no existen la fabricación, ¿no? Entonces hablamos de multinacionales, ¿no? Cuando operan y fabrican el producto aquí en Colombia, ¿sí? Si estamos claros, por eso son multinacionales. Entonces los ejemplos que viste, Ingrid, son transnacionales. ¿Ya? Ya, profe, ajá. Porque no hay fábricas, ¿no? Profe, la empresa de Argos, ¿esa que pertenece? ¿Es multi o trans? La empresa de Argos, ¿no? O sea, es decir, si hay la fabricación aquí de Argos, entonces hablaríamos de una empresa multinacional. Es multinacional. Uh-huh. Sí, profe, eso es de México, si no estoy mal, Argos. Uh-huh. Pero tiene aquí punto de fábrica. Es de fábricas. Entonces, si hay fábricas aquí, perdón, es multinacional. Gracias por la aclaración. Sí. Profe, Nestlé podría ser una empresa transnacional, ¿verdad? Transnacional, muy bien. Porque solamente en Nestlé, ¿dónde está? En Suiza, pero los alimentos se los puede importar a otras partes, a otras ciudades. Sí, está Nestlé, está En Suiza, ajá. Suiza. Uh-huh. Está así. Transnacionales. Profe, Transnacional. y por ejemplo, Natura.
Natura, ¿dónde estaría la fábrica de Natura? ¿Mm? ¿Qué sería? ¿Una transnacional o Creo que Natura multinacional? no era brasileña. ¿Cómo? Natura no es del Brasil. Argentina, no, es Argentina. Ajá. Ujú. Pero aquí no hay fábrica de Natura. ¿O si hay fábrica de Natura? No. Logística. No, aquí hay distribución que son con franquicias de Natura. Entonces es una empresa que transnacional. Ok. ¿Sí? Porque no tenemos operaciones acá de Natura. Sí, es una Profe, empresa. la empresa de Lloreda Grasas en Cali. Esa empresa es de aquí de Colombia y manda los productos para el exterior, pero lo mandan de aquí directamente. Ajá. ¿Y esa empresa entonces qué sería? No es internacional, sino la que usted dice, la segunda. Transnacional, transnacional. Sí. Ajá. Bueno, en ese caso de esta fábrica que me dice de Cali, ¿sí? Solamente una pregunta, ¿se dedica a la exportación solamente del producto? No, profe, ellas empezaron aquí en Colombia y es todo Colombia en mercadeo y Ajá. también está en el exterior. Ah, ya. Ajá. ¿Y las operaciones las manejan aquí en Colombia y en Sí, el las exterior? manejan aquí si es Lloreda Grasa, es de todo lo que es aceites, aceite Ah, oleocal ya, y ya. todo lo otro. Yo no conocía. Ajá. Ah, bueno. Ya. ¿Por qué le pregunto eso? Porque hay empresas que solamente se dedican a la exportación de ese producto, pero no tiene, o sea, son internacionales, ¿no? No son transnacionales. ¿Por qué? Porque solamente se dedica a lo que es la exportación del producto como tal. Lo puede, es decir, compra, comercializa, pero nada más. Lo puede importar y luego lo exporta. Que hay empresas que así, ¿no? Importan el producto, no lo fabrican y luego lo exportan. Esos son internacionales, son esas empresas. ¿Ya? Por ejemplo, digamos en España, que exista un fabricante que le gusta mucho las artesanías de acá de Colombia. Entonces podría importar desde acá lo que es artesanías en barniz, ¿no? Pero ¿qué pasaría? Él lo importa, pero también lo puede vender a otras ciudades como Suiza o Alemania. Entonces no se dedica solamente a importar y exportar con el producto, pero no lo fabrica. Eso se llama empresas internacionales. ¿Listo? En su módulo no está, pero les aclaro y de pronto, de repente, sí, para que conozcan, ¿no? Entonces, bueno, entonces tenemos en esto el tema 2, ya teniendo en cuenta esos conceptos, vamos a ver el tema 2. El tema 2 nos habla del panorama de los negocios internacionales. Si ustedes ya saben qué es una empresa nacional, multinacional, transnacional, internacional, podemos definir cuáles son los panoramas de esos negocios, es decir, cómo inician, hay un cuadro también de cómo se inician esos negocios internacionales. Las naciones, para el panorama, no solo compiten, no es que solamente vamos a hacer una competencia entre los países, ¿no? Porque no es necesario, sino que se cooperan entre ellos. No lo hablamos como competencia, les voy a hacer la letra muy grande, sino que cooperan entre ellas, ¿sí? ¿Por qué cooperan? Porque si usted, digamos, acá no existe tecnología, no existe la fabricación de un producto, entonces hay una cooperación entre esos países para poder tener mayor demanda. Y hay un ganar-ganar, ¿no? Ambos ganan. Las empresas nacionales como las internacionales están ganando. ¿Listo? Y también tenemos, dice, esta cooperación pues les permite
obtener ventajas recíprocas, lo que les decía, ¿no? Las ventajas que es mayor demanda, mayor oferta del producto, exista mayor crecimiento de la empresa. Entonces esas ventajas son recíprocas porque así podemos tener mayor crecimiento, mayor fortalecimiento de la empresa, obviamente rentabilidad con esa cooperación. Atacar problemas que una nación no puede resolver por sí sola. Es decir, si Colombia no es fabricante de autos, ¿para qué vamos a hacer la fabricación de autos? ¿Sí? Porque ya sería nos meteríamos, como se dice, en algo muy, muy extenso, muy amplio, ¿ya? Donde nosotros todo tendríamos que importarlo, ¿sí? Entonces, hay problemas que no se puede resolver. Medicamentos, por ejemplo. Medicamentos lo que no los podemos resolver. Medicamentos como para el cáncer, medicamentos para la diabetes, que tenemos que importarlos. Ahorita con lo que estamos de la vacuna, en Colombia pues no se fabricó la vacuna, ¿no? No teníamos ni siquiera, no tenemos los recursos, y no tenemos los especialistas para la fabricación de esa vacuna, tenemos que importarla. Entonces, así mismo es, ¿no? Entonces, para resolver problemas. Por eso es importante esa comercialización. Y también es importante abordar inquietudes que residen afuera del territorio de todos los países. Entonces, abordar esas inquietudes se refiere a que el país o los países se hagan conocer por sus productos, ¿no? Por la innovación de sus productos, de que conozcan, por ejemplo, a través de ellos pueden conocer la cultura. Si se exporta artesanías, si exportamos nuestra cultura, como por ejemplo ahorita con los carnavales, de negros y blancos, importamos también nuestra cultura, porque muchos de estos artesanos se van a ir, por ejemplo, al carnaval de Río de Janeiro o al carnaval de máscaras en Suiza. Entonces, eso se va importando, ¿no? Y se va importando y exportando. Entonces, así podemos lograr conocer la cultura de los países. A los países les interesa que las empresas con sede dentro de sus fronteras se sientan bien. Para ello se establecen tratados y acuerdos recíprocos sobre actividades relacionadas con el comercio, el transporte y el intercambio de mercancías. Entonces, como les decía, no es necesario competir, sino también cooperar. Por eso acá en su módulo dice que los países fuera de su frontera se sientan bien. Porque aparte de que se hacen conocer, hay unos acuerdos comerciales que eso lleva a que aumente la actividad comercial, el transporte, el intercambio de mercancías, que se mejoren el equipo de transporte, que se mejoren las vías, como lo que está sucediendo aquí en Nariño, ¿no? ¿Sí? La vía que tenemos para ir ya al Ecuador, ¿no? Ya que se estableció. Entonces, eso ayuda también a que se mejore. El comercio internacional ayuda para que así se mejoren las vías. Entonces, miren que ahora tenemos una vía muy bonita y muy amplia, ¿sí? Que nos ayuda a mejorar el comercio con el Ecuador. ¿Sí estamos, muchachos? Bueno. Sí, profe. Muy bien, gracias. Sí, profe. Bueno, gracias. Entonces acá tenemos, acá lo voy a hacer más pequeñito para que ustedes lo miren, el patrón usual de internacionalización de las empresas. ¿Cómo nace ese patrón? Este es una teoría que trae Daniels, se los voy a escribir acá en el chat para que ustedes lo consulten si quieren. Es una teoría que nos trae sobre una órbita cómo se manejan las empresas
que les decía, ¿no? A nivel nacional, internacional, cómo manejan esos negocios internacionales. Entonces hay unos vectores que son el A, B, C, D y E, que son vectores de cómo inician esas empresas, ¿no? Entonces, los vectores A es el vector mínimo, ¿no? Son empresas nacionales que pues tienen una respuesta pasiva a las propuestas, búsqueda activa de oportunidades. ¿Por qué? Porque son para los negocios internacionales. Lo que les decía, ¿no? Son empresas que se dedican a exportar e importar, pero entre países que son similares. Países que tienen la misma geografía, la misma política, hasta el mismo idioma. Son países que solamente se dedican a esa parte. ¿Por qué? Porque no tienen como una ventaja competitiva de sus productos para poder y llevarlos a otros países que no sean latinos. Entonces, por ejemplo, son empresas, digamos, Colombia, el Ecuador, Argentina, son países que son cercanos, ¿no? Y que tienen el mismo idioma, la misma geografía, entonces eso ayuda pues que ese nivel es el más bajito, ¿no? Cuando puede iniciar una empresa, al momento que quiera, pues tener negocios internacionales. Por eso se llaman negocios internacionales, ¿no? Porque son entre empresas de la misma región geográfica, ¿no? Me refiero. Entonces empieza con una respuesta pasiva a las propuestas, porque no va a tener un crecimiento económico ese país, ¿no? Porque solamente va a importar y exportar entre países latinos, pues no va a haber un crecimiento. Entonces, pero necesariamente tiene que estar en la búsqueda activa de mayores oportunidades para poder expandirse a otros países que no sean países que están dentro de su región o dentro de su órbita. Por eso está este dibujo como órbita, ¿no? Y tenemos otro sector, que es otro vector, que es el vector B. Entonces, el manejo interno más que externo de las operaciones en el extranjero. Entonces, lo que les decía, ¿no? Aquí acabaría entonces las empresas multinacionales, ¿no? Que manejan manejo interno y externo, pues, de las operaciones en el extranjero. No quiere decir que, pues, si existe fábrica en Colombia, no va a existir, si existe fábrica digamos, en Ecuador o en Argentina, no va a existir fábrica acá en Colombia, ¿no? Tiene que ser en ambos países para que así, pues, se maneje, ¿no? Entonces, y entonces esto se realiza a través de empresas que manejan contratos externos. Las empresas manejan sus propias operaciones en el extranjero, ¿sí? Lo manejan a través, pues puede ser a través de empresas, ¿ya? Que son filiales o franquicias también, o lo pueden manejar a través de sus operaciones en el extranjero, ¿ya? Se puede manejar así. Entonces ahí entraría, cuando hablamos de empresas que manejan a través de franquicias o filiales, serían empresas transnacionales, y empresas que tienen sus operaciones en el extranjero son empresas multinacionales. ¿Listo? Entonces es como una parte. Entonces inicia como así, con un nivel bajo, manejo por filiales o franquicias, y luego después, con el tiempo, ya manejan operaciones en el extranjero. Tenemos también otro vector que es el vector C, que es la producción basta en el extranjero. Es decir, que solamente existe producción en el extranjero, más no en los países donde se realizan las operaciones, donde se realizan las transacciones comerciales. Entonces, solamente existirían en esos países, ¿no? Por ejemplo, tenemos Sara, ¿no? Sara es una
empresa de diseño, de moda, de ropa para mujer. Pero esta solamente existe en el extranjero, ¿sí? Que es Italiana Zara, pero no está la producción aquí a nivel nacional. ¿Qué pasa? Las fusiones en el extranjero limitadas generalmente a exportaciones e importaciones, o sea, inicia Zara sí, solamente exportar, importar. Luego ya va incrementándose la producción y fusiones múltiples en el extranjero y son pues limitadas, es decir, si bien es cierto que hay un almacén, digamos, de Zara, pero las operaciones se realizan en el extranjero. Entonces, el diseño de su local, del local de Zara, tiene que ser de acuerdo a lo que o sea, se limita mucho porque todas las transacciones, todas las operaciones tiene que comunicar en Italia, ¿no? Hasta la contratación de personal tiene que comunicar. ¿Sí? Porque todas esas operaciones, como les digo, se manejan allá. Lo mismo con el ejemplo que nos daba David, ¿no? De los bancos también. Existen bancos como La Vivienda, creo que también está en España. Estos bancos, las operaciones siempre tienen que consultarlas aquí en Colombia. Todo lo que vayan a realizar. Hasta la contratación de personal. ¿Sí? Por eso en Bancolombia, en España, hay gente que está trabajando que son colombianos, ¿no? Que están allá en Bancolombia de España o de Guatemala. Porque seguramente tienen mayor simpatía con la gente de acá, ¿no? Y es obvio que le van a dar más oportunidad a las personas de acá. Entonces, ese sería, ¿no? Entonces tenemos un vector A, un vector B y un vector C. Cuando más lejos se mueve una empresa del centro del diagrama a lo largo de cualquiera de estos ejes, pueden ser A, B, C, D o E, más profundo es su compromiso internacional. ¿Sí? Entonces, mire que iniciamos aquí con empresas latinas, luego aquí vamos a realizando con operaciones ya en el extranjero a través de franquicias y luego ya en el punto C con operaciones o la parte operativa en otros países. Entonces, más es el compromiso internacional, o sea, es mayor la responsabilidad. Y los movimientos no necesitan efectuarse a la misma velocidad a lo largo de cada eje. Es decir, esos movimientos tienen que ir de manera que sean en tiempos cortos, en tiempos, puede ser a largo plazo, ¿sí? Para que usted tenga una mayor rentabilidad, ¿no? De sus movimientos. Porque si lo hacemos, es decir, si nosotros iniciamos, si somos empresas que queremos internacionalizarnos y empezamos con salir, por ejemplo, enviar mercancía o productos a otros países como Alemania, como Suiza, como Europa, ¿qué va a pasar? Va a haber nos vamos a estrellar. Por eso hay que iniciar de poco, ¿no? Es decir, iniciamos con empresas latinas y luego vamos a ir expandiendo el producto o el servicio ya a manera que se vaya creciendo, vaya madurando la empresa. El punto D, el número de países extranjeros en los que la empresa realiza sus negocios. Entonces, usted puede tener aquí, digamos, una fábrica de productos de artesanías, pero también entre más número de países que realiza, mayor va a ser su internacionalización. Entonces puede tener un país, varios o muchos países. Entonces, a eso se refiere ya el punto D, ya que usted tiene ya muchos países dentro de lo que es la internacionalización de su producto. Y tenemos el vector E, gran similitud entre el país de origen de las empresas y el país anfitrión. Entonces puede ser que la similitud puede ser muy similar, moderadamente similar o definitivamente muy distinto. Cuando hablamos de que el grado de similitud entre el país de origen, es decir, cuando tienen la misma geografía, la misma política, el mismo idioma,
O puede ser moderadamente similar, ¿no? Que la cultura puede ser diferente, es que la cultura, digamos, de Colombia no es la misma cultura de Argentina. Nosotros somos muy parecidos, muy similares, ¿no?, al Ecuador, ¿sí? Muy similares a Perú, por ejemplo. Pero ya con Argentina, Uruguay, son países que hasta el dialecto es diferente, entonces son moderadamente similares. Y hay otros países que ya son muy distintos. Nosotros no nos podemos comparar la geografía de Colombia con la geografía de Suiza, de Alemania, ¿no? De Nueva York. Son geografías muy diferentes y el idioma también. Entonces hay que adaptarse. De manera que hasta el idioma tenemos que adaptarnos, ¿no? Entonces utilizar, por ejemplo, el idioma en inglés, el manejo también del conocimiento de esa cultura, para poder tener, pues, esa internacionalización de estas empresas. ¿Sí está claro, muchachos? Preguntas o ejemplos. Bueno. Profe. Sí, cuénteme, David. No, Cristian, profe. Sí, Profe. sí, le escucho. ¿Qué es mejor para una empresa? ¿Tener sus operaciones en otro país, o sea, convertirse en una multinacional, o hacer sus exportaciones como tal a otro país, ¿no? Entonces mi pregunta es esa, ¿qué es mejor, o es dependiendo al estado al cual se quiera llegar? Por ejemplo, aquí en Colombia, si nos ubicamos, si yo tengo una fábrica, por ejemplo, en Estados Unidos, la mano de obra en Colombia va a ser mucho más barata. Entonces sería mejor tener las operaciones en Colombia. Sí, dependiendo ahí, ¿no? Sí, lo que nos dice Cristian, ¿no? Es decir, si nosotros, por eso les digo, estos vectores nos quiere decir que es poco, paso a paso, ¿no? Lo que tenemos que realizar. Si nosotros miramos, pues, que la mano de obra, las operaciones acá en Colombia, obviamente la mano de obra va a ser más económica que en el extranjero, ¿no? Sin embargo, la contratación usted la puede hacer con colombianos. Por eso hay empresas que sí, bueno, tienen sus operaciones a nivel internacional, pero la realizan con personas colombianas, ¿no? Porque obviamente la mano de obra de los extranjeros va a ser más alta, ¿no? Por eso, pues, iniciamos como paso a paso para poder irse estableciendo, ¿no? Primeramente, sí, es más beneficioso, pues, tener las operaciones aquí en Colombia, ¿sí? Pero si ya la empresa ya crece a nivel, ya es necesario una multinacional. Porque, es decir, no se puede, ya la empresa como tal no podría, si tiene muchas empresas a nivel internacional, ya no podría administrar de manera eficiente, porque no le alcanzaría el tiempo, no le alcanzaría ni tampoco, ¿sí?, a realizar las operaciones. Entonces, por eso es necesario contratar en el extranjero. ¿Sí? Sí, Cristian. Sí, profe. Es necesario descentralizar. Señora. Profe. Cuénteme. Profe, en atención al patrón usual o al programa que su merced nos está enseñando a través de la diapositiva, hay que tener en cuenta que cuando una empresa nacional sobrepasa este tipo de abstractos que se ven en la diapositiva,
se están enfrentando no solamente a un cambio cultural, sino también a un objetivo político y viceversa. Es decir, deben ser dos acciones totalmente estables. Esto lo digo, profe, porque muchas veces ingresan empresas extranjeras a un cierto país y van modificando, van cambiando esa cultura interna y en aras de protegerlo, los gobiernos tienen que hacer esfuerzos por equilibrar ese tipo de cultura. Viceversa también es, ejemplo, una empresa ingresa a determinado país y tiene que adaptarse a la cultura y a las políticas de este entorno. Un ejemplo muy claro fue McDonald's cuando intentó incursionar en Bolivia y es el único país a nivel de Latinoamérica que no existe una franquicia de McDonald's debido a que no pudo con la competencia de la comida tradicional que existía en este país. Lo que había hecho McDonald's fue un acoplamiento de esa cultura boliviana a sus actividades diarias. Lo intentaron hacer, pero ya fue pues un poco tarde y por eso la franquicia quebró. Entonces, pienso yo, profe, espero pues no esté equivocado, que es parte y parte como esa codependencia tanto de la empresa como del país a donde va a ingresar, que no haya esa transgresión cultural y por eso el país tiene que ejercer políticas para determinar y frenar esas acciones en cuanto al cambio cultural de cada país. Muy bien, Michael. Entonces, Michael pues nos regresó también a esa parte. Primero, pues voy a indicarles nuevamente, aparte de esta, está lo que hablábamos, ¿no? O sea, las empresas no compiten, sino que cooperan entre ellas. Entonces, la idea no es competir. La idea es cooperar, obtener ventajas recíprocas entre ambos. Tanto así por lo que nos decía, pues lo que nos dice Michael, hace referencia a esa parte, ¿no? Que no se trata de competir, sino de cooperar. Y si se conoce la cultura, también no de que esa cultura del otro país se pierda, ¿no? Sino que también aprovechar esa cultura del otro país, porque ahí es necesario cooperar. Y regresándonos a esa parte, yo creo que no sé si les tiene exportación o importación, el manejo de eso, ¿no? El manejo cultural, los choques culturales que existen, en lo que es la comercialización de ciertos productos. Incluso ustedes hicieron ejemplos, incluso creo que trajeron el ejemplo de McDonald's, ¿no? Sobre ese choque cultural que existía. También había un ejemplo de una empresa de comercialización que se llama Watts, creo que era, que estaba en su módulo de importación, que hablábamos de que esta empresa, pues centro, llamémoslo un supermercado, ¿sí? Este supermercado se fue a Alemania, pero ¿qué pasó? Hubo un choque, ¿no? Un choque cultural, porque ellos no estudiaron la cultura, ¿y qué pasó? Quebraron. Pues ya no hubo esta franquicia de Watts, que es de Estados Unidos, ¿no? Hubo ese choque. De Walmart, profe. ¿De Europa? ¿Es Watts? Walmart. No, yo no me refiero a esa parte. Walmart no es porque no, espérenme un segundito, yo lo busco. Sí, no, profe, no, el caso yo lo vi esta semana en otra clase, es el caso de Walmart como tal, o sea, como el supermercado, la tienda esa estadounidense, que por el choque cultural en Alemania, y aparte de toda la competencia sucia que ellos tienen, entonces no se pudieron acoplar como tal al país, a la cultura del país, entonces por eso se fueron al declive que tuvieron y se fueron a cerrar, a sacar la franquicia de allá. Sí, es por eso, no es de Europa, sino de Estados Unidos. Sí, por eso ellos quisieron ingresar a Alemania, perdón, Alemania, pero no pudieron, ¿no?
por esa cuestión, ese choque cultural. Lo mismo como nos describe Michael, ¿no? Con McDonald's. Quisieron ingresar a Bolivia, pero se dieron cuenta de ese choque cultural que existió. Muy bien, gracias por su participación, Michael. Y ¿cuál es el nombre de la otra? ¿Bernarda? Camila, profe. Eso, Camila, perdón. Entonces, y gracias por la aclaración. Sí, yo tenía entendido que era Walmart, pero no recordaba muy bien. Entonces, lo miramos nosotros también ese caso en las anteriores clases donde nos hablaba de esa situación, ¿no? Que se presenta. Entonces, miren que esto de lo que nos trae Daniels, que nos hace el estudio del patrón internacional de las empresas, hace referencia a esa parte, ¿no? A que todo tiene que ir como paso a paso y en correlación. Si yo estoy en el paso A, no me puedo saltar al B. No, perdón, si estoy en el paso A, no me puedo saltar al C. Tengo que ir a A, B, C, D y E. Eso es como una teoría, ¿no? Una teoría que bien la pueden manejar la empresa o no la pueden manejar, ¿no? Eso ya depende de cada empresa. Y depende de cada quien si lo maneja o no lo maneja. Es una teoría que trae Daniels, pero que sin embargo hay empresas que sí la están llevando a cabo, ¿no? Y hay empresas que van a lo seguro, que es un paso seguro, porque de lo contrario entran en quiebra o les pasa lo que les pasó a Walmart, lo que le pasó a McDonald's. Entonces no es bueno como saltarse esos pasos. ¿Quién más quiere participar? ¿Sí está claro esta gráfica? Sí, profe. Bueno, hay otras empresas también que en casos de esto de la parte de internacionalización, como les hablaba de acá, ¿no? PepsiCo, ¿no? Que también comenzó así, ¿no? Comenzó con esta empresa PepsiCo, comenzó con el Ecuador, ¿sí? Como a esas operaciones con el Ecuador. Y luego ya va aumentando con otros países, volviéndose así una empresa transnacional. Porque primeramente PepsiCo fue una empresa internacional, es decir, solamente habría operaciones de exportación y de importación con el Ecuador, incrementándose a medida después ya en otros países, volviéndose pues una compañía pues líder pues a nivel global, ¿no? Está pues presente en marcas como Papas Margarita, Quaker, Pepsi, Natuchi, de Tobito, Gatorade, todos estos, ¿no? Doritos, bueno, que impulsan este portafolio de estos alimentos, ¿no? Llevando así lo que pues lleva pues a un éxito, ¿no? Porque si PepsiCo sí ingresó a países, incluso está en el Perú, no, ustedes dirán, no, bueno, son productos alimenticios, es como más fácil. No, todos los productos que se ingresan son complicados, ¿no? Porque recuerden que la cultura de los otros países es muy diferente. Hablando así, por ejemplo, digamos, en México, ¿no? En México tampoco la comida, sobre todo es la utilización de mucho picante, ¿no? Que de pronto hay un choque con nosotros, los colombianos, ¿no? Que no tenemos ese manejo de productos, ¿no? O que no, hay mucha gente que no le gusta el picante, ¿no? Entonces, por eso también, ¿no? Se tiene que tener en cuenta eso. PepsiCo. Hay otro también que les voy a dejar acá, que les voy a colocar aquí también, que se llama un restaurante México.
tal como de México, también es de México, pero que inició también así. Y ahorita inició con países cercanos, pero ahorita ya está en todo el mundo, ¿no? Entonces también se estableció así. Inició en México y ahorita está en Suiza, en Alemania, pero ¿qué pasó? Hay un país que en Holanda, México no pudo, este restaurante no pudo ingresar, ni tampoco en Inglaterra. ¿Por qué? Porque son países que no estudiaron muy bien su cultura. Hubo una quiebra, ¿no? De este restaurante de México. ¿Por qué? Porque son comidas que a veces no les gusta. Entonces hay que hacer, por eso les decía, un estudio de mercado para poder llevar a cabo lo que miramos aquí, ¿no? La internacionalización de las empresas, o esta gráfica de internacionalización. Bueno, chicos, entonces, esta es la unidad 1, que nos habla del tema 1 y tema 2, y el tema 3 que lo vamos a mirar pues en la próxima clase. ¿Listo? Vamos a ir como poco a poco para ir mirando cada uno. De esto les voy a dejar pues una actividad para que la resuelvan sobre este cuadrito de acá, ¿no? Les voy a dejar un video y con ese video ustedes me van a hacer ejemplos, ¿no? De empresas. Pero ejemplos reales, ¿no? Ejemplos reales, así como dijo Michael, así como nos dio otro ejemplo Camila, ejemplos de empresas reales, de sus contras, si están a favor o en desacuerdo de este patrón o de esta gráfica que utilizó Daniel para la comercialización de productos a nivel internacional, productos y bienes y servicios a nivel internacional, ¿no? Entonces eso es como que les voy a dejar. Entonces ahí les voy a dejar un video, con ese video ustedes se pueden apoyar y con eso ya terminaríamos. El ejemplo lo podrían hacer de empresas nacionales, de empresas internacionales, transnacionales o multinacionales. Ya dependería pues, de ustedes cómo me dicen ese ejemplo. ¿Listo? Eso sería, chicos. ¿Para cuándo hay que entregarlo, profe? Dentro de 8 días. O sea, hoy 16, lo entregan, lo mira el calendario, 23. Ok, gracias. Eso sería. Entonces yo les dejo eso en plataforma, les dejo hoy para que ustedes vayan realizando esa tarea. ¿Listo? No sé si tenemos parciales, creo que todavía no tenemos, ¿no? No. Bueno, yo creo que después de la otra clase, es su primer parcial, creo que sí. ¿Cómo? Apenas estamos empezando, vamos a la segunda clase. Sí, por eso les digo, pero parciales todavía no tenemos. Tenemos ya como que en noviembre parcial, el primer parcial. Bueno, chicos, entonces, gracias pues, por escucharme. Ahorita pues no podemos seguir ya en la próxima clase, ya les dicto está más tiempito, entonces me disculpo porque estoy afónica. Entonces ya en la próxima clase ya vamos a dictar más tiempo. Espero que les haya gustado la clase. Los chicos que tienen pues nota apreciativa para la actividad es David Alarcón, Juan Botina y Cristian Murcia, pues que fueron los que más participaron en la clase, ¿no? Muchísimas gracias por su atención. A usted, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe, que se mejore. Gracias a todos los compañeros. Gracias, profe. Gracias, hasta luego.